Hola, un cordial saludo amigos de la comunidad Power Builder. Continuando con el tema que vimos la semana pasada, hoy también veremos la paginación de registros desde una web API, pero desde la generación de sentencias SQL dinámicas. Es decir, no nos basaremos en modelos fijos C# que provengan de Data Windows. En nuestra agenda repasaremos algo de Snap Objects, en especial la función Select. Luego analizaremos la clase SQL Query Builder para producir sentencias SQL dinámicas que incluyan paginación. Finalmente, nuestra acostumbrada demo. Como vimos en el video anterior, Snap Objects es un ORM muy versátil y que implementa a partir del objeto conexión, es decir, el Data Context, una serie de funciones que generalmente están agrupadas en interfaces C#, tal como SQL Model Mapper y SQL Executor. En este video veremos una función que está dentro de la interfaz SQL Executor que se llama Select. Esta función es bien práctica porque admite una cadena string que debe contener la sentencia SQL Select. Luego de ejecutar la sentencia, el objeto devuelve el result set en un iList con un modelo de datos. La ventaja de esta función es que puede devolver un tipo de dato llamado Dynamic Model, y como su propio nombre lo indica, el modelo se genera dinámicamente con la estructura del result set. Por lo que los modelos dinámicos son ideales cuando no tenemos una estructura definida previamente o guardada como una clase tipo modelo en nuestra web API. La clase SQL Query Builder representa un objeto que es utilizado para construir una sentencia SQL Select. Y hoy día los métodos que veremos en este tutorial son Select, Page y toSQLString. Para construir una sentencia SQL, primero utilizamos la notación Select o la función Select y dentro de los paréntesis colocamos los nombres de los campos que esperamos dentro del result set. Luego colocamos .from y a continuación el nombre de la tabla o las tablas que vamos a utilizar dentro de la sentencia SQL. También podemos anidar, por ejemplo, un where o un order by u otra instrucción SQL. Están dentro también de esta clase SQL Query Builder. También la función page nos permite, al igual que la función load by page que vimos en el video anterior, colocar dos parámetros. Primero, el valor del primer registro que nosotros vamos a admitir dentro de la paginación y luego el tamaño de la página. Finalmente, para que nosotros podamos obtener la sentencia SQL a enviar a la base de datos, utilizamos toSQLString y entre paréntesis colocamos el objeto conexión Data Context. Y aquí podemos ver algo interesante porque el objeto Data Context ya tiene una conexión a una base de datos. Y puede ser SQL Anywhere, puede ser SQL Server, puede ser Oracle u otra base de datos. Entonces, esta función toSQLString va a generar la instrucción, incluyendo la instrucción de paginación acorde al motor de base de datos que nosotros estamos en ese momento conectados. Vamos a ver esto con más detalle en un momento más en la demo. Bien, desde Snap Develop vamos a agregar una nueva función para lo que hemos explicado. Declaramos en la clase servicios una nueva función que devuelve un iList. Como mencioné, no vamos a trabajar con modelos fijos, sino con modelos dinámicos. Colocamos el nombre de la nueva función y también, en este caso, los argumentos se repiten. El número del índice de la primera página y luego el tamaño de la página. Una vez definida la cabecera de nuestra función, grabamos y nos vamos a la clase implementadora de servicio. Hasta el final, indicamos que vamos a trabajar con una clase pública y empezamos a agregar el código para lo que estamos intentando realizar. Entonces, primero aprovecho esta operación que es la que me permite indicar el índice del primer registro de la página que voy a procesar en ese momento. Por ejemplo, si quiero capturar la segunda página de 10 registros, entonces el primer registro será el índice número 10. Por eso es que hago esta operación. Ustedes saquen su cuenta y verán que con esto nos posicionamos en el primer registro de la página y luego le indicamos cuál va a ser el tamaño de la página.
Luego agregamos una nueva variable. Le vamos a llamar así SQL Builder. Y vamos a instanciarla ahora mismo con SQL Query Builder. De esta manera. Luego declaramos una variable string SQL para alojar allí la cadena SQL que se va a generar. Y ya con la clase SQL Builder, mi variable SQL Builder, realizo la siguiente operación. Select, entre paréntesis, los nombres de los campos que deseo recuperar. En este caso voy a recuperar las primeras 6 columnas del Data Windows que tengo ya en los otros ejemplos, porque eso me va a ayudar a aprovechar también la aplicación cliente que ya tenemos creada. Colocamos los primeros 6 registros, los tenemos ahí. Utilizamos .from y en este caso el nombre de la tabla Sales Order, ¿no?, que voy a utilizar. Abrimos un poco acá para que se visualice toda la línea de código. Entonces con esto ya tengo el select, pero todavía no tengo la ejecución del select. Para ejecutar el select, primero, antes de ejecutarlo, tengo que indicarle que yo quiero un efecto de paginación. No quiero capturar todos los registros. ¿Y cómo hago ello? Simplemente SQL Builder también tiene una función que se llama page y le paso los dos valores, current index y luego el page size. Y ya con eso tengo un efecto de paginación. Para poder obtener el query que se va a ejecutar en la base de datos, tengo que exportar entonces o generar la sintaxis SQL que se va a lanzar a la base de datos. Entonces utilizo aquí la variable SQL, que es un string, también SQL Builder y en este caso la función toSQLString. Y a continuación tengo que indicarle el objeto conexión. Ya tenemos un objeto de conexión, una base de datos SQL Server, y con eso ya tengo la cadena o la sentencia SQL para lanzarse a la base de datos, incluyendo la paginación. Y podemos escribir en la consola writeLine. Vamos a escribir precisamente esa sintaxis que se ha generado para poder visualizar qué es lo que finalmente se está ejecutando en la base de datos. Luego tengo que declarar una variable, en este caso le vamos a llamar también items o items. Vamos a también declararla como un IList de tipo dinámico. Y a continuación, ahora sí utilizamos el data context nuevamente, el SQL executor que les comenté y la función select. Voy a indicar que en este caso vamos a trabajar con un modelo dinámico y vamos a ejecutar esta cadena string SQL. Y con esto ya tenemos la ejecución de nuestra sentencia SQL, incluyendo paginación, incluyendo un modelo dinámico, y tan solo queda retornar items a la función de la clase controladora, seguramente que va a llamar esta función. Grabamos y ahora abrimos la clase controladora. Vamos a prácticamente reutilizar todo lo anterior, así que voy a hacer un copy-paste. Y también llamo a la función con el mismo nombre, Sales Dynamic Model Page, con los mismos argumentos, y con esto ya tenemos nuestra implementación. Ejecutamos a continuación la Web API y vamos a llamar a Sales Dynamic Model Page. Se está ejecutando la Web API. Vamos a reemplazar esta parte y aquí le vamos a indicar 1.5, por ejemplo. Bien, entonces ahí ya tenemos la paginación. Vamos a ir a la página número 2. 3 de 10. Y tenemos el mismo resultado, pero ahora con una sentencia SQL dinámica, ¿no? Vamos a ver ahora cómo aprovechamos nuestra aplicación cliente que ya tenemos para hacer la llamada a esta función.
En Power Builder también, sobre el mismo ejemplo, modificamos nuestra ventana. Primero el evento Open para cambiar el nombre de la función que vamos a llamar. Ahora trabajamos la función dinámica y también en el clic de nuestro botón. Y ejecutamos nuestra aplicación. Algo interesante también que resaltar es que estamos capturando en este caso los primeros 6 campos del Data Windows, no todos los campos como vemos aquí. Entonces la función import JSON lo que hace es respeta, digamos, ese orden, y si no hubiesen más campos, información en más campos, simplemente los pone nulos. Sirve de ayuda para algún ejercicio, para un reporte. De pronto no necesitamos traer todos los datos de un Data Windows grande, solamente los primeros, y ya con esta función podemos hacer ese trabajo. Bueno, entonces aquí ya tenemos el efecto de paginación, página 2, haciendo clic al botón, página 3, 30 registros. Y si nosotros checamos qué está sucediendo en ejecución de nuestra Web API, vemos aquí en la consola, podemos capturar esta parte, lo pegamos acá, y esta es la sentencia SQL que se está lanzando a la base de datos. Aquí en esta sentencia SQL lo importante a resaltar es el uso, en el caso de SQL Server, el uso de las funciones row number y over, que en conjunto me permiten particionar todo un resource de data en bloques, en este caso en bloques de 10 registros por cada uno. Bien, hemos visto entonces cómo podemos actualizar nuestra Web API, incluir modelos dinámicos, incluir sentencias SQL y cómo finalmente se ejecuta esto por detrás cuando nosotros llamamos a la función de la Web API. Bueno, muchas gracias, y con esto estamos completando este tema de particionamiento de registros desde una Web API.